The Cruciatus curse ought to loosen your tongue. No! Gringotts, el banco de los magos. No hay lugar más seguro, ni uno, excepto Hogwarts. Me siento seguro. Súper seguro, sí. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Harry, el sucio Potter y el cáliz de Chele. En el logo del comienzo vemos reflejada a Nagini arrastrándose por el suelo. Y cómo sale de la boca de una calavera es un paralelismo con la marca tenebrosa, adelantando el retorno de Voldemort en esta peli. Nagini era una humana con una maldición de sangre que la convierte en una Maledictus, alguien que puede transformarse en un animal, pero al abusar de esta transformación, la persona queda atrapada en la forma animal. Además, aquí ya es un horrocrux, pues Voldemort mata a la empleada del ministerio, Bertha Jorkins, introduciendo un fragmento de su alma en la serpiente. Escuchamos a Voldemort hablar en Parcel a Nagini. El cementerio que vemos es el de Little Hangleton, pueblo donde Tom Riddle mató a su padre Magel cuando aún era un estudiante de Hogwarts. La estatua del Ángel de la Muerte es en la que Colagusano mantendrá retenido a Harry al final de la peli en este mismo cementerio. En la tumba vemos el nombre de Thomas Riddle, abuelo de Voldemort, Mary Riddle, su abuela. ¿Abuela? ¡Ay, Peter, saliste como la abuela! Y Tom Riddle, el padre de Voldemort. Este viejo es Frank Bryce, encargado de vigilar la mansión de los Riddle, y que fue acusado por las muertes de la familia, después de que Voldemort matara a todos los Riddle. En el cuello de Barty Crouch Jr. podemos ver su número de prisionero en Azkaban, igual que también a Lucius Malfoy o a Sirius en el prisionero de Azkaban. Y al viejo este le dan por el cu... ¡Quítale la vela de la cara que le vas a abrazar! Esta lleva el pelo recogido, ya que en la tercera peli decía... Y decide recogérselo. Y a Harry también. Sobre la cama hay un cómic de Martin Meeks, como en la habitación de Harry en casa de los Dursley. La habitación de Ron está llena de pegatinas y merchandising de los Charlie Cannons, el equipo de Quidditch favorito de Ron. Aparece el pibe de Crepúsculo y se mata. Bueno, no, eso es luego. Hermione y Ginny se miran en plan... Pero a Cedric ya lo conocíamos de la anterior peli, pues es el buscador de Hufflepuff. Y si os fijáis, Cedric sujeta la varita como si fuese una pistola. Lo cual fue por culpa del actor. I remember holding a wand that it felt so dorky, so I'm holding it like a gun with two hands. I think I even have one eye closed. ¿Alguien me puede explicar qué le pasa a todo el mundo en el pelo en esta peli? ¿Por qué todo el mundo tiene el pelo largo? Usan un traslador. Y diréis, ¿por qué Barty Crouch Jr. esperó hasta el final de la peli para llevar a Harry hasta el cementerio si la copa era un traslador? Pues porque el Ministerio de Magia tiene registrado cada cacharro de estos que se crea. De hecho, Fudge echa la bronca a Dumbledore por crear un traslador al final del quinto libro sin permiso. Así que Barty Crouch Jr. necesitaba la copa. ¡La copa Davis! Ya que trasladaba al ganador de la última prueba a la entrada del laberinto. Y si modificaba el destino del traslador, el ministerio ni nadie lo sabría. Otra prueba de que Barty Crouch Jr., pese a estar zumbado, es un muy buen mago. Y porque se hizo mortífago, si no habría sido uno de los mejores profesores de Hogwarts de defensa contra las artes oscuras. Todos aprendían algo en sus clases. Conocía muy bien las artes oscuras. Y es que en su época de estudiante fue uno de los más brillantes de la escuela. Y a lo lejos el estadio de Quidditch, que llevó al ministerio todo un año entero construirlo solo con magia. Gente con zancos, durante medio segundo aparecen Dobby y Winky montados sobre unas llamas, ya que en los libros Winky habla con Harry aquí. Pero bueno, en esta peli recortaron muchísimas cosas del libro, así que... Dumbledore asked calmly. Y aparece la camiseta del Betis. Y las tiendas tienen chimeneas como aparecen descritas en el libro.
hay escobas aparcadas en el aire. Unos tíos leyendo el diario del profeta. Uno de los gemelos lleva en su mano unos omniculares que Harry compra para todos en el libro y que permiten ver el partido y cada jugada mucho mejor, más de cerca. Además, la tienda de campaña que usan en esta peli es la misma que veremos cuando huyen, las reliquias de la muerte. A los lados del estadio hay túneles por los que se accede al interior que está excavado en la roca, ocultándolo así de los muggles, aunque se debe ver desde el espacio. Dentro, gente de todas las naciones. Es que están todos, mis primitos, mis abuelos. Junto a un cartel que señala el palco del ministerio, hacia el que se dirigen, como no, Draco y su padre, donde luego los vemos. Malfoy conserva el pin de la corbata y el anillo de Slytherin que le vemos en El prisionero de Azkaban porque es un pijo de... La mascota del equipo de Irlanda es un leprechaun, un duende avaricioso de la mitología irlandesa que codicia el oro. A la izquierda, en el equipo de Bulgaria, tenemos a Vulcanov, descendiente directo de Nerida Vulcanova, fundadora de la escuela de magia de Durmstrang, de la que proviene Krum. Este lleva las mismas gafas para la lluvia que llevaba Harry en el partido contra Hufflepuff, pero lleva guantes, lo cual es una cagada, porque en caso de que ambos buscadores atrapen la snitch a la vez, la memoria táctil de esta revela quién fue el que la tocó primero, cualidad que vemos en las reliquias de la muerte. Los mortífagos y las antorchas son un paralelismo con los miembros del Ku Klux Klan, pero se cambió su diseño en posteriores pelis, ya que los gorros eran imposibles de encuadrar en cámara. En el periódico vemos un artículo de Rita Skeeter, y justo encima un anuncio del Emporio de Lechuzas donde Hagrid compró a Hedwig. Ron lleva uno de sus míticos jerseys, hechos por su madre, y el libro que lee es Volando con los Chadley Cannons. En el carrito de la señora de los dulces hay piruletas ácidas, grajeas Bertie Bobs, zumo de calabaza y ¡wey, Harry! Ahí está la que te mola, la china. ¡Que entre la China! Toda clase de chuches de Honeydukes en Hogsmeade, donde Harry suelta a Hedwig. Vemos que es donde este le pedía a Lupin que le enseñase el Patronus en la anterior peli. Los caballos que tiran del carruaje de Boxbatons son abraxas, caballos gigantes alados capaces de llevar grandes cargas. Y en el pórtico vemos a Neville junto a Hannah Abbott, su futura esposa. Parecen Fred y Angelina Johnson que salen juntos en esta peli después del baile. Tras la muerte de Fred, su hermano George y Angelina se casan. ¿Qué? Y llamarán a uno de sus hijos Fred Weasley en honor a su hermano. ¿Qué? También se tira a su novia en honor a su hermano. La decepción, la traición. En las velas del barco de Durmstrang aparece el escudo del colegio, un águila bicéfala roja. Y aparecen las minitas. Sale Lady Dimitrescu y Hagrid elige muerte por Kiki. Yes, I'm a simp. Lady Mestremezco es así de grande, pues es medio giganta. De hecho, Hagrid apuñala con el tenedor la mano de Flitwick porque Flitwick mueve antes el bol de comida al que apunta el tenedor de Hagrid. Todo el mundo le encanta a Fleur Delacour. ¡Dale! No solo porque sea guapa, sino porque su abuela era una vila, una raza de semihumanas descendientes de las sirenas de la mitología griega, cuya danza es muy seductora para la mayoría de los hombres. Por eso los chicos no pueden dejar de aplaudir ni de admirarla. Apúrate, Harry, nos hace 2 por 1. ¡Este nunca sabe! Cuando llegan los pibes de Durmstrang, la reacción de Filch no tiene precio. En esta peli es un gag bastante recurrente verle hacer el ridículo o cagarla con el cañón. El ruso este realiza un hechizo de fuego que adopta la forma del escudo de su colegio. Es Sergio, el niño de mi colegio. Se parece al hechizo que quema la sala de los ministerios. Snape y Karkaroff se miran porque se aman y porque ambos traicionaron a Voldemort. Los estudiantes de Durmstrang se sientan con los de Slytherin, porque en Durmstrang se estudian en profundo las artes oscuras. Hasta Grindelwald estudió allí, de ahí que se lleven tan bien con Slytherin. Es más, Draco Malfoy casi va a Durmstrang. Mira, la escuela está rusa, en lugar de a Hogwarts, pero su madre se negó. Y es la que quien interrumpa a Barty Crouch sea el falso Moody. Su hijo Barty Crouch Jr., que odia a su padre. Todas sus cicatrices son de guerra o de magos tenebrosos. Tú que puedes, échale un ojo a Potter. O me tenés la bola llena. Y es considerado el mejor auror de todos los tiempos. Pero luego le encierran en un cajón, así que...
Bebe todo el rato de su frasco la poción multijugos, pero este es un hábito que tenía el verdadero Alastor Moody, pues tenía la manía de beber de su frasco un poderoso antídoto constantemente, ya que tenía la paranoia de que alguien siempre intentaba envenenarle o matarle. El cáliz de fuego es un ser consciente, como el sombrero seleccionador, por eso el hechizo Confundus que usa Barty Crouch Jr. funciona para confundirle y lograr poner el nombre de Harry en el cáliz. Lo que hace Barty es incluir a Harry como estudiante de una cuarta escuela, de manera que el cáliz, al pensar que hay 4 escuelas, elige a Harry, porque piensa que es el único estudiante de esa escuela. Y las llamas del cáliz de fuego son tan azules e intensas que iluminan el gran comedor por la noche, tal y como vemos en este plano. En la clase de Moody, este cristal es un reflector de enemigos. El aula es la misma que usaron Lupin o Lockhart. El ojo de Moody puede ver incluso hasta a través de la capa de invisibilidad de Harry. Estos gusanos son Flabberworms y salen en el 3er libro. Moody dice esto indirectamente a Draco, Goyle y Crabbe, pues los padres de cada uno de ellos fueron mortífagos, que salieron con el rabo entre las piernas cuando Lord Voldemort cayó. De hecho, les vemos al final de la peli. Por eso Moody los llama mentirosos justo después de enseñar la maldición Imperio. Porque algunos de ellos dijeron haber estado en el bando de Voldemort bajo el influjo de esta maldición. Sí, Neville luego terminó siendo profesor de herbología en Hogwarts. Sufre tanto al ver la maldición Cruciatus porque sus padres fueron torturados hasta perder el juicio por los Lestrange y Barty Crouch Jr., que ahora tortura a una araña frente a Neville con la misma maldición. Lo elige voluntario aposta para hacerle sufrir más. El libro que sale leyendo aquí Neville es de herbología, y es lo que Moody le quería enseñar antes, para que le dé las algas a Harry en la segunda prueba. En el círculo de edad que dibuja Dumbledore vemos antiguas runas. Y a Hermione leyendo un libro sobre el torneo de los 3 magos, típico de ella. En la sala de premios vemos que algunos trofeos echan humo, otros giran, echan chispas. De hecho, esta sala luego se convertirá en la sala de los menesteres en futuras películas. Otra pista de que Moody ha sido quien puso el nombre de Harry en el cáliz. Aquí las caras de todos los adultos son un poema. La varita que usa Dumbledore es la varita de Sauco, una de las reliquias de la muerte. Harry aquí iba a decir, solo quiero ser Harry, pero se da cuenta de que tampoco quiere ser Harry Potter, porque eso tampoco es ser normal. El fotógrafo se llama Pozo, y es el mismo personaje que el fotógrafo de la librería de la segunda peli. La cámara que usa funciona con magia, motivo por el cual podemos ver que las fotos se mueven en los periódicos. Referencia a que Harry vivía bajo la escalera de los Dursley. La pluma de Rita Skeeter es como la del libro y tiene la capacidad de escribir sola, cambiando por completo la declaración de la persona a la que está entrevistando. Por eso esta cuenta historias falsas y rumores. ¡Oh, qué realismo! La lechucería está llena de lechuza y otras aves. Esto sí es cine. Sale la cabeza de Sirius de la chimenea porque con los polvos blue también puedes enviar una parte de tu cuerpo a otro lado. Lo que está recogiendo Neville aquí es Gillyweed, las algas que permitirán a Harry respirar en la prueba. Los dragones están encerrados en cajas con el logo del Ministerio de Magia, pero vienen del santuario para dragones donde trabaja Bill, el hermano de Ron. Las chapas de Potter apesta las hacen los de Slytherin, pero que Hannah Abbott se lo restriega a Harry por la cara es porque todo Hufflepuff está picado con él por haberle robado a Cedric Diggory el protagonismo de ser el campeón de Hogwarts. Moody aquí hace un gesto de burla a McGonagall. Y es que este es el tic que tiene Barty Crouch Jr., también una señal de que la poción multijugos está dejando de hacer efecto, pues siempre que hace esto le vemos beber.
La habitación de Moody está llena de reflectores de enemigos, espejos en los que al reflejarte se muestran las sombras de tus enemigos, que se volverán más nítidas cuanto más cerca están de ti. Por eso al reflejarse vemos la sombra de Alastor Moody, muy nítida, ya que el verdadero está encerrado en el baúl de su cuarto. También comprobamos que Moody duerme en su despacho, pues se sienta en lo que es su cama. Tampoco puede ir muy lejos, pues aquí es donde guarda la poción multijugos. Fred y George organizan las apuestas de las pruebas, y el favorito en las apuestas es Cedric, seguido de Victor Krum, la tercera Fleur y Harry. En una esquina de la tienda vemos el botiquín de primeros auxilios, que luego usarán porque más tarde en las gradas vemos a Cedric con una herida en la cabeza y a Fleur con un corte en el ojo tras sus pruebas con sus respectivos dragones. La razón por la que le dice esto es porque en el libro practica con ella el hechizo de Accio para invocar su escoba. ¡Ay, Harringui, tenemos que estudiar! ¡Estudiame esta! McGonagall aquí dice... Se le escapó a la actriz y justo lo cortaron. Y el detalle del reflejo de Harry en el huevo dorado acercándose al cogerlo. ¡Tine! Vemos a las lechuzas llegar al colegio para entregar el correo en el gran comedor. En la mesa hay Cherry Owls y Pixie Puffs, marcas de comida mágicas. Y en el profeta que está leyendo Hermione leemos: Bruja del Ministerio continúa desaparecida. Esta es Bertha Jorkins, la bruja que os dije al comienzo que Voldemort mató en este libro. Hay unos sándwiches volando que seguramente son enviados por los elfos de las cocinas de Hogwarts. Y justo sobre el tocadiscos vemos a Trevor, la rana de Neville. Y a la gata de Filch con sus míticos ojos rojos. ¡Has matado a mi gata! No. Ahora tú serás mi gata. Eloise Midgen es una chica de Gryffindor con un problema de acné terrible y que perdió la nariz a causa de un hechizo antiacné. Estas tres tías que miran a Harry son las que le piden ir al baile en el libro. Mira cómo se ríe el Malfoy. De camino a la lechucería vemos a Cho Chang en lo alto de la torre. ¡Una china! La cita de Fleur para el baile es el tonto de Roger Davis, el capitán del equipo de Ravenclaw. Emma Watson se cayó por las escaleras durante una de las tomas de esta escena. Al director le gustó tanto que Flickby fuese el director del coro que decidió mantener al personaje así, y este siguió siendo su aspecto durante el resto de pelis. En una escena eliminada se puede ver cómo esta carroza... La chica con la que baila Draco es Pansy Parkinson, su novia durante esos años en Hogwarts, y la banda que toca son los Weird Sisters. Victor Krum aquí tiene 18 años y Hermione aquí tiene 14. Ey, pequeña, no digas eso. Cuando Harry despierta de su sueño, vemos aún el resplandor de la Avada Kedavra en sus pupilas. Myrtle ya nos da una pista de que alguien está tomando poción multijugos. La voz del huevo es de las sirenas del lado de Hogwarts. Myrtle aquí no está mirando el huevo dorado, sino más bien el de Harry. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y se cantea mirando en varios planos. Junto a Moody hay un telescopio enorme que se usa para ver bajo el agua y cómo van los campeones en la prueba. Las criaturas que atacan a Harry son Grindelwald, demonios de agua que pueden ser mascotas de las sirenas, por eso atacan a los campeones. Es la criatura que tiene Lupin en su oficina la primera vez que Harry visita su despacho. What creature? First time Harry Potter visited my office. Grindelwald! Pero esto no son sirenas, sino selkins, criaturas de la mitología escocesa que pueden cambiar su piel de foca para seducir a algún humano. Y este grupo en los libros es el que trata de dar caza al calamar gigante de Hogwarts. El hechizo que usan Cedric y Fleur es del casco burbuja, mientras que Victor Krum decide transfigurarse en un tiburón, aunque le sale mal, porque solo lo hace de cintura para arriba. Vemos a Rita Skeeter entre la multitud, aunque aquí en el libro está en su forma de animago, un escarabajo. Las branquialgas dejan en Harry una horrible cicatriz que irá sanando a lo largo de las siguientes escenas. Aunque ahora que lo veo mejor parecen las ventosas de los tentáculos de los Grindelwald. Barty Crouch sabe lo que es perder a alguien, porque su mujer enfermó gravemente debido al encarcelamiento de Barty Crouch Jr. y esta decidió tomar poción multijugos para hacerse pasar por su hijo y cumplir condena por él en Azkaban, donde murió poco después. Moody menciona el departamento de misterios donde están guardadas las profecías que veremos en la Orden del Fénix, y de nuevo el gestito de la lengua, y su padre se da cuenta
Por eso en la siguiente escena lo vemos muerto y es asesinado por su propio hijo. La canción que oímos aquí de fondo es la canción de Hogwarts, que aparece también en una escena eliminada de la peli. Vemos la mítica estatua del grifo del despacho de Dumbledore y a Fawkes. El juicio de Cárcaro tiene lugar en la sala 10, donde Harry será juzgado en la siguiente peli, o donde le roban el guardapelo a Umbridge en las Reliquias de la Muerte. Ojo Loco no lleva bastón en el flashback porque aún no había perdido su pierna. Evan Rosier era un mortífago al que Ojo Loco acaba matando, pero antes de morir logró arrancarle un cacho de su nariz. Augustus Rockwood era un trabajador del ministerio que filtraba información a Voldemort, que escapará de Azkaban junto con Bellatrix y que aparece en la pelea del ministerio de la Orden del Fénix. Es quien mata a Fred Weasley. Y de la nada aquí vemos el símbolo de las Reliquias de la Muerte. En la última prueba vemos al ligue de Fleur, Roger Davis, animarla, y a Crabbe, Goyle y Malfoy apoyando a Krum. Y la hermana de Fleur, Gabrielle, también está ahí. En el fondo vemos a Amos Diggory, el padre de Cedric, animar a su hijo antes de la prueba. ¡Para que muera! Si te viene un mago tenebroso de frente, hijo, le miras a los ojos, le muerdes la varita y te comes el Avada Kedavra. Este pequeño gesto de Moody, dándole una pista a Harry, como Dumbledore se le queda mirando, delata ya que el director sospecha algo. Ya era hora, también te digo. Krum mira directamente a Moody, poco antes de la prueba, porque ya está bajo la maldición Imperio. El modo en que el laberinto aísla el sonido del resto del mundo, es descrito así en el libro. Los ojos de Krum se ven así porque son un síntoma de quien está bajo la maldición Imperio, y su misión era deshacerse de Fleur y de Cedric, para que Harry coja el trofeo, que es un traslador. Periculum viene del latín y significa peligro. Voldemort tiene la lengua como una serpiente. La poción que trae de vuelta a Voldemort es la poción de regeneración, y la razón por la que necesitan la sangre de Harry es por el hechizo de su madre, que aún protege a Harry, y por lo que no pudo tocar a Harry en la primera peli. Por eso ahora Voldemort, al tener su sangre... Ahora puedo tocarte. Pero esta fue la mayor cagada de Voldemort. La razón por la que Harry no muere en el bosque en la última peli es porque el Avada Kedavra mata al Horrocrux que hay dentro de Harry y debería haber matado a Harry, pero continúa con vida ya que el hechizo de amor de su madre continúa ahora vivo en Voldemort. Y ahora lleva su sangre. El mago tenebroso más gili... En este libro se describe cómo Harry ve en los ojos de Dumbledore un brillo triunfante, porque Dumbledore sabía todo esto. Esto hace que el brazo de cada mortífago arda de dolor para que acudan cuanto antes a su presencia. El color de la marca va ligado al estado de salud de Voldemort. Por eso ahora que iba a volver, el tatuaje de Karkaroff le dolía. McNair es el verdugo que iba a ejecutar a Buckbeak en El prisionero de Azkaban. La mano que Voldemort le da como regalo a Gusano será el motivo de su muerte, ya que 3 años después la mano se volverá contra él y lo ahogará hasta matarlo. ¡Uy, está bueno, mano cambiada! Voldemort hace inclinarse a Harry porque lo obliga con Imperio. Hay un mortífago aplaudiendo. La mujer mortífaga que vemos atrás es Alecto Carrow, a quien volveremos a ver junto a su hermano en las Reliquias de la Muerte. Lo que sucede entre la varita de Harry y Voldemort es Priori Incantate, ya que ambos comparten el mismo núcleo de Pluma de Fénix. Este hechizo te muestra el historial de hechizos de ambos magos, y que en el caso de Voldemort fueron los Avada Kedavra que mataron a los padres de Harry, por eso aparecen aquí. Y ya está, la peli no te explica nada más. Cho llora porque en este punto estaba saliendo con Cedric. Hasta para animarle se había puesto sus iniciales en la palma de la mano. El plano se aleja y vemos lo realmente grande que era el laberinto. Snape aquí no lleva capa porque es lo que usan para tapar el cadáver de Edward Cullen. Barty Crouch Jr. vuelve a Azkaban, pero en realidad le condenan a recibir el beso del Dementor. En el patio hay 2 estudiantes de Durmstrang que tienen una relación, con 2 estudiantes de Boxbatons, Draco y Crabbe despidiéndose de sus amiguitos de Durmstrang y Fleur despidiéndose de Roger Davis. Cuando el barco se va, como despedida lanza unos cañonazos para ver si tiran la tumba de Cedric Diggory. Un guiño al título del último capítulo del libro, el comienzo de los cambios, pues a partir de ahora todo cambiará en la saga, ya que Voldemort ha regresado
Y las pelis serán cada vez más oscuras, literalmente, porque no se verá una m***. Y mola que los créditos sean como papeles de otros estudiantes. Oh, y se menciona que ningún dragón fue herido en la peli. Esta peli marca el comienzo del fin de esa niñez en la saga. Muere un estudiante delante de todos, Voldemort vuelve, Harry se enfrenta a un reto mayor del que debería afrontar para su edad, porque eso es la madurez. Todo representa la muerte de la infancia. Pese a ser oscuras, las 3 primeras pelis tenían esos elementos de magia, de final esperanzador, de bueno, hemos vivido cosas chungas, pero hey, todo está bien. Este es el primer final amargo de la saga. Don't worry, guys. Something always comes along to save us. A partir de aquí todo se comienza a torcer, un poco como la vida adulta, deja de haber tantos momentos de disfrute y hay más responsabilidades para las que realmente no nos sentimos preparados y añoramos cada vez más esa magia, hasta ser tan mayores que solo sea un recuerdo difuminado. Hoy es 31 de diciembre. Yo no soy especialmente fan de estas fechas navideñas, solo sirven para enfadarme viendo cómo cada año pasa cada vez más rápido, ver que el tiempo no para por nada ni por nadie. Este año, sin ir más lejos, perdimos al actor que interpretaba a Dumbledore, Michael Gambon, y ver cómo todas esas cosas y personas que tú veías como imperecederas, pilares de tu infancia, ver cómo comienzan a desvanecerse poco a poco es un recordatorio de que todo termina en algún momento. Pero eso no significa que estemos solos o que nadie se acuerde de nosotros. Así que quise subir el vídeo hoy en Nochevieja en caso de que alguien la estuviese pasando hoy solo o sola. Aunque estéis acompañados, sé que también podéis estar sintiendo solos. Hay toda clase de familias ahí fuera y ninguno elegimos la que nos toque. Pero vosotros sois esa familia que sí he podido elegir, la que he querido acompañar hoy con este vídeo, con el que espero haberos hecho reír un poco y que os hayáis olvidado un rato de vuestras movidas. Pero sobre todo para agradeceros este año, todos los que vendrán, apoyar tanto los vídeos, todo lo que hago y recordaros que en este canal siempre Se prestará ayuda a quien la merezca. dale a like y suscríbete para alzar tu varita a mano cambiada. Y el próximo vídeo será nuestro regreso al Olimpo.